Hola, bienvenidos a todos a este masterclass que forma parte del Expansión Summit. Soy Eladio González y pues durante la siguiente hora vamos a estar hablando sobre el sector inmobiliario, específicamente sobre las zonas de la Ciudad de México con nuevas vocaciones. Para eso, pues contamos con dos expertos en este tema, como son Federico Cerdas, que es cofundador de Global Businesses Inc. y Cobra Development Fund, y Jaume Molet, que es fundador de la Moody. Creo que tenemos que empezar por las bases y explicar brevemente cuáles son los elementos que hacen a una zona atractiva para el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Federico. Lo que me gustaría contarte es la forma en la que yo elijo mis terrenos para otorgar un valor agregado a todos los clientes que nos compran un apartamento en nuestros desarrollos, ¿no? Nos enfocamos en tres elementos principales, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la conectividad y la infraestructura que rodea a estos terrenos. ¿A qué me refiero con conectividad? Pues me refiero a que se encuentren pues bien conectados por distinto tipo de transporte, metrobús, metro, que existan pues ecobicis, que tengas la posibilidad de llegar a tu casa por distinto tipo de vías, ¿no? Que tengas muchas vías para llegar a tu casa y de esa manera, pues si existe tráfico en una, puedas tomar alguna otra, etcétera, etcétera. Ese es como el primer punto que nosotros en el primer punto que nos enfocamos para elegir un terreno. Como segundo punto, nos enfocamos en los servicios que se encuentran alrededor. Básicamente nosotros nos fijamos en escuelas, nos fijamos en supermercados, en cines, en restaurantes, cafés, iglesias, estéticas de animales, centros comerciales, etcétera, etcétera, que al final le dan una cierta eh, plusvalía a todas las personas que compran en nuestros desarrollos. Como tercer punto, nos enfocamos en terrenos que se encuentren ubicados en zonas seguras. ¿A qué me refiero con zonas seguras? Zonas que se encuentren vigiladas por distinto tipo de elementos como el C5, que existe un alto número de patrullas por habitante en la zona, que existan diferente tipo de rondines en bicicleta o a pie de policías y que sea una zona de bajo crimen. Entonces nos enfocamos muchísimo en desarrollar en ese tipo de zonas porque esos tres elementos que te menciono son los que hemos notado que le importan a nuestro consumidor y que finalmente son patrones o diferenciadores entre si viven en A o en B. Y Jaume, un elemento importante también, me imagino, que es la demanda que existe por esas zonas, por la cercanía con centros de trabajo o por otro tipo de cuestiones. ¿Qué nos puedes decir sobre este aspecto en concretamente la Ciudad de México? Sí, nosotros al final intentamos de forma periódica generar reportes sobre pues, cómo fluctúa la demanda inmobiliaria, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República. Intentamos vincular esos patrones de comportamiento a pues, ciertos factores que podemos identificar de diferentes ubicaciones, ¿no? Y como muy bien decía Federico, nosotros intentamos cuantificar desde una perspectiva más de datos pues, lo que nos comentaba y los datos pues, hablan muy en línea de lo que Federico nos comentaba, ¿no? Vemos que ubicación, ¿no? Al final sigue siendo el elemento principal dentro del proceso de decisión de búsqueda, y ya no solo de terrenos para construir como hace Federico, sino también pues, para la búsqueda de apartamentos particulares. Pero el que la ubicación sea más o menos atractiva pues depende mucho de factores, como decía Federico, infraestructura. Nosotros hemos visto especialmente que desde una perspectiva de acceso a transportes podemos encontrar que ubicaciones similares que están cercanas a transporte público tienen hasta un 15% más de búsqueda que otras ubicaciones. Nosotros en el portal de la Moody puedes buscar por estaciones de metro y puedes buscar por ciertos elementos característicos geográficos y encontramos que hay un volumen importante por temas de búsquedas. Servicios es esencial y sobre todo ahora más que nunca hemos visto muchas búsquedas en temas de hospitales, ¿no? Búsquedas de propiedades cercanos a ciertos hospitales, muy relacionados evidentemente con el tema de COVID y las situaciones en las que nos encontramos. Y algo cada vez ahora menos relevante, pero en su momento muy importante también, era el tema de accesos viales, ¿no? Cómo de fácil era de entrar y salir de tu departamento en función de cómo de fácil fuera pues, entrar a mayores vías de comunicación, ¿no? Y eso pues también hemos visto que tiene un impacto entre 10-15% más de búsquedas respecto a otras ubicaciones parecidas o propiedades parecidas, pero con menos acceso a vías de comunicación. Comentas que eso ha perdido
ha perdido relevancia, ¿no? Pues en algún porcentaje, pero seguramente se debe, ¿no?, a la situación que estamos viviendo, en la que la movilidad, ¿no?, es uno de los temas que pues ha cambiado, ¿no? La movilidad de las personas posiblemente no va a ser la misma durante un tiempo, y la prioridad que tiene ahora todo el tema de la salud. Federico, justamente, ¿qué cambios estás percibiendo sobre pues ese nuevo interés por vivir de manera diferente? Bueno, es un cambio, los cambios que estamos teniendo con esta pandemia yo creo que son profundos y muchos de ellos serán permanentes, ¿no? De primera instancia, hemos notado que nuestro consumidor está mucho más claro, ¿no?, de la importancia de vivir en una zona que se encuentre bien ubicada, cerca de hospitales, cerca de escuelas, cerca de supermercados, donde pueda accesar caminando, ¿no?, y evitar el transporte para llegar a estos, ¿no? Zonas donde en realidad puedes salir a caminar, que se encuentran cerca de parques, por ejemplo, donde puedas tener cierto tipo de esparcimiento, cerca de lugares públicos, ¿no? Como si quieres comprar, vamos a pensar que necesitas una camiseta, pues que tengas la posibilidad de a lo mejor llegar caminando a ese centro comercial donde vas a poder adquirir esa camiseta y regresarte a tu casa. Entonces, esa es la tendencia que nosotros hemos visto y creemos que es la tendencia que permanecerá. Digo, eso es en la parte de ubicación. Digo, ya eventualmente ahorita tocaremos cómo el producto se ha ido redefiniendo para poder cumplir con distintos elementos como el home office y otras necesidades que hemos visto con esta pandemia, que antes no teníamos muy claras, ¿no? Porque pues salíamos en la mañana a trabajar a nuestras oficinas y regresábamos en la noche, y el tiempo que pasábamos en nuestra casa era muchísimo menos del que estamos pasando ahora, ¿no? Entonces, sí creo que de algún modo nuestro consumidor está mucho, mucho más claro de que más que ser una zona trendy o una zona de lujo, lo que le importa es que es una zona conectada, ¿no? Entonces, esto llevará a que veamos el resurgimiento de ciertas zonas en la parte céntrica de la Ciudad de México. Te estoy hablando de alcaldías Cuauhtémoc, alcaldías Miguel Hidalgo, alcaldías Benito Juárez, alcaldía Coyoacán, que tendrán como un resurgimiento importante para dar cabida a estas nuevas necesidades que tiene pues la gente que está comprando, ¿no? En todos los segmentos, te estoy diciendo del nivel medio, residencial, residencial plus, eso lo iremos viendo poco a poco cómo se volverá una tendencia pues que será permanente, ¿no? Nosotros algo que hemos visto en el tema del COVID, más allá de lo que comenta Federico, que es totalmente cierto, es, uno, hemos visto que esta pandemia nos ha digitalizado el país en 5 años, ¿vale? Estamos a día de hoy en cuanto a digitalización, hemos hecho más progreso en los últimos 4 meses o 5 meses que los últimos 4 años anteriores, ¿no? Por tanto, en este sentido, y ya no solo hablo desde una perspectiva de bienes raíces, ¿no?, que es donde nosotros estamos, sino también en general como país, ¿no? Adopción de tecnología, adopción de la necesidad de entender o de entender el valor que la tecnología puede aportar para muchos campos, y en particular pues desde una perspectiva que a nosotros nos concierne, desde una perspectiva inmobiliaria, ¿no? Por tanto, en este sentido hemos visto que la pandemia, más allá de solo impactar lo que buscan los consumidores, también ha impactado la forma como el consumidor busca, y eso es claramente moviéndose a un mundo digital, ¿no? Por tanto, en este sentido, pues a nosotros evidentemente nos ha favorecido, hemos sido capaces de doblar el tráfico en los últimos 3-4 meses, lo cual es señal de que, pues evidentemente, hay una necesidad, un cambio de mentalidad en cómo la gente busca esos bienes raíces. Eso es un punto que hemos visto como consecuencia del COVID o de la situación en la que nos encontramos, y la segunda es pues muy alineado con lo que Federico mencionaba, ¿no? No solo es un tema de búsquedas, donde está buscando la gente, sino también de los espacios internos o el producto que ellos están buscando, ¿no? Como dice, pues al final es un tema de sentirte cómodo en casa, sentirte que pues bueno, quieres pasar tiempo en tu hogar y que tienes los espacios adecuados para, pues oye, si tienes a tus hijos por ahí, que no te estén molestando mientras que estás haciendo una entrevista, por ejemplo, y eso pues evidentemente son elementos que están muy de demanda y que hemos visto un pequeño shift en los patrones de búsqueda también recientemente.
Me Hombre, esto imagino que que, toca Jaume Eladio es básico, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, ahorita que habla de la tendencia de búsquedas en Internet y demás, digo, o sea, por ejemplo, bueno, la Moody es uno de nuestros partners, si no es que el partner más importante en la parte online. Pues no sé cuántas búsquedas concentras, pero yo creo que concentras la mayoría de ellas, ¿no? Este, Obviamente la forma en la que el cliente accede a las oportunidades, pues está cambiando radicalmente, ¿no? Y este mercado online, que ya lo tocaremos eventualmente, pues nos permite acceder a oportunidades que antes o sea, de algún otro modo, no podríamos acceder. O sea, porque necesitabas que la gente fuera a tu sitio, te visitara, tocar el producto, y ahorita la gente ya no quiere tocar, la gente quiere recorridos virtuales, quiere meterse en una página que concentre, o sea, como la Moody, que concentre 50 desarrollos de 50 empresas distintas y que tengan la posibilidad de elegir entre esas oportunidades, ¿no? Entonces es un tema importantísimo lo que acaba de tocar Yauma, ¿eh? ujú. Me imagino que eso también va a impactar en el presupuesto que las familias van a dedicar o las personas van a dedicar al tema de la vivienda. ¿Están viendo ahí también un patrón que está cambiando, Jauma? Yo tengo, ahí no tengo datos duros porque al final nosotros no registramos la transacción final, por tanto no te puedo decir, puedo ver tendencias o cosas que comparto con personas o clientes cuando hablo con ellos. Veo dos tendencias que están sucediendo. Una es, desafortunadamente, pues la economía se ha visto impactada negativamente y eso nos ha llevado a todos a replantearnos eh, el presupuesto que tenemos destinado a vivienda, ¿no? Hay muchas personas que están decidiendo mudarse, personas que rentan, que están decidiendo mudarse, pues haciendo un pequeño downgrade, perdona que utilice esto, pero un pequeño paso atrás diciendo, pues a lo mejor no viviré en ese departamento tan grande, en la colonia más grande o más adecuada, pero pues a lo mejor, oye, pues me mudaré un poquito más a las afueras, pero tendré una propiedad un poquito más adecuada a la nueva realidad, ¿no? Y esto es algo mucho que hemos visto en cuanto a búsquedas, pero sobre todo también mucho en el comentario del día a día de lo que nuestros clientes profesionales inmobiliarios nos dicen, ¿no? No es tanto un shift en el budget, sino es más un shift, un cambio en oye, ¿cómo ese budget que tengo lo reubico para algo que se adecue más a lo que quiero? Eso es la primera tendencia, que es la gran mayoría, pero sí que es cierto que hay muchas personas pues, que se han visto obligados, pues, oye, a lo mejor uno de los dos miembros de la familia que aporta dinero, pues han tenido que han perdido trabajo o han tenido que un poquito reducir los gastos y eso, pues generalmente lleva a también, pues, revisar, pues, cómo se destina el presupuesto para vivienda. Ujú. ¿Y creen que eso a un corto o medio plazo pueda repercutir directamente en el precio de la vivienda, ya sea de compra o de alquiler? No, mira, si tú hablas de que si el precio de la vivienda va a bajar, en algunas zonas la plusvalía se va a mantener, digo, o sea, al final, acuérdate de que los precios tienen que ver con una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Y básicamente las burbujas inmobiliarias se crean cuando la demanda es mucho más baja que la oferta, cosa que en la Ciudad de México y en el área metropolitana no es así, porque existe un déficit anual de viviendas en todos los segmentos. Estamos hablando de más o menos 60,000 viviendas que no se construyen en el sector medio, en el sector residencial, en el sector residencial plus y en el sector de interés social. Entonces, existe un déficit de vivienda real, o sea, medible, ¿no? Que al final, de algún modo, lo que hace es limita la oferta con una demanda que, aunque sí va a tener un impacto por la parte de la pandemia, eventualmente esa demanda no será, estamos seguros que no llegará a ser más baja que la oferta. Entonces, ver una disminución de precios en el corto plazo lo veo muy difícil. Habrá zonas que a lo mejor detengan el crecimiento de su crecimiento, o sea, digamos su plusvalía, pero habrá otras que, pues, por las ubicaciones que ya, como ya hemos platicado, por donde están, por cómo se encuentran conectadas y demás, pues tendrán, se verán beneficiadas, inclusive, pues, por esta pandemia. Hablando, retomando un poquito lo del budget que hablabas, que es una pregunta también muy interesante. De hecho, Eladio, o sea, vamos a hacer una encuesta contigo de todo lo que necesitan los departamentos. Tienes buenas preguntas, me gusta, eres un tipo dinámico. Entonces, yo creo que enfocándonos un poquito en el budget, a ver, sí va a haber familias que van a tener que adecuar su presupuesto para comprar una vivienda. Esa es una realidad, ¿no? A lo mejor si tenían la idea de destinar 20, 30 mil pesos mensuales para una vivienda, probablemente a lo mejor uno de los miembros perdió uno de sus empleos, entonces a lo mejor en lugar de ser 30 van a ser 20. Sí, de acuerdo. Pero hay dos elementos que nosotros hemos notado son la tendencia de compra en cualquier unidad. Número uno es, ¿dónde vives? Es lo más importante y es un asunto aspiracional.
Entonces, existe un grado de inelasticidad al precio que, pues bueno, si tú le otorgas mejores acabados, una mejor ubicación, algo un poquito con un diseño más adecuado a lo que ellos buscan, no les importa pagar un poquito más con tal de quedarse con esa vivienda que saben que van a habitar durante la siguiente década, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí la inelasticidad al precio, o sea, existen ciertos elementos que me hacen pensar que cuando ya tienes un presupuesto definido, tu inelasticidad hacia ciertos, si se vas a pagar 20 o 22 o 23, puede llegar puede llegar a ser irrelevante. Como segundo punto, o sea, tenemos el hecho de que el crédito ha bajado. Las tasas de interés de los créditos han ido bajando, han ido a la baja. De hecho, se estima que tendremos todavía una disminución en 25 puntos bases más, todavía por el Banco de México. Esto debido a todo lo relacionado con la pandemia y a una tendencia mundial, ¿no? O sea, el hecho de que pues, cada vez el dinero es mucho más barato en naciones desarrolladas y nosotros como país no podemos seguir cobrando caro por el dinero, ¿no? Dicho, pues México es un gran país para la mayor parte de las instituciones bancarias, ¿no? Entonces, veremos todavía una reducción más agresiva en las tasas de interés que cobran los bancos, sobre todo a crédito hipotecario, porque al final lo que ellos van a querer, lo que ellos quieren es desplazar producto. Y para desplazar producto lo que necesitan es otorgar condiciones mucho más competitivas al consumidor. Entonces, esa disminución le permitirá comprar una vivienda un poquito más cara, porque recordemos, ¿no? Es un asunto de números tal cual, ¿no? Cada por ciento que baja de tasa de interés La en un tasa. crédito bancario te da un poder adquisitivo de 10,000 pesos más. ¿Me explico? O sea, cada familia, o sea, vamos a pensar, si tú ibas a sacar un crédito con un 8% de crédito, o sea, una tasa de 8%, y ahora te lo ofrecen con 7, te alcanza aproximadamente entre 7,500 y 10,000 pesos para una vivienda un poquito más cara, o sea, en mensualidad. Entonces, yo creo que esos dos elementos son los que permitirán en un corto plazo, mediano plazo, pues el hecho de que pues no exista esa disminución en precios o ese budget del que estamos hablando. Ya me iba a decir algo Federico, aquí, no, trae todos los iba, números. no, te iba a preguntar, de hecho, una cosa, y perdona que ahora me ponga yo de hacerte preguntas, si me permites, No, pero claro, mi Yauma. Oye, Yauma, después de tanto tiempo, bueno, oye, no, seguro. lo Lástima que que sea a la dices, distancia, ¿no? lo que dices es interesante en el sentido que yo he oído mucho, bueno, llevamos ya varios trimestres de bajadas de tipos de interés por el Banco Central de México, pero la realidad es que tampoco se está reflejando tanto ni en luego una tasa por el banco, o sea, por los diferentes bancos comerciales que lo estén bajando, sí que lo están ajustando, pero tampoco no masivamente. Y luego tampoco, si miras los números de la sociedad hipotecaria mexicana, tampoco están muy subiendo. Me gustaría yo entender, porque me lo preguntan muchas veces, ¿quieres que vaya a haber un aumento en el consumo de crédito? Sí, ahorita no lo vamos a ver a corto plazo porque la demanda está contraída. ¿Me explico? Entonces, es por eso que los bancos no se han aventurado a bajarlos de golpe porque están esperando a que la demanda empiece a retomar como su cauce para decir, yo también voy a ofrecer un producto competitivo. Es lógico, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita llega el Banco de México llega y dice, a ver, voy a bajar 25 puntos base, 50 puntos base, los que tengan que bajarse, ¿no? Probablemente las instituciones más enfocadas hacia la parte hipotecaria, como es Banorte, Scotiabank, Santander, pues son los que inmediatamente bajarán, ¿no? Pero los bancos que están menos expuestos a la parte hipotecaria son los que estratégicamente, son los que yo creo que van a esperar un poquito más a que la demanda vuelva, digamos, a su cauce para empezar a ofrecer productos más competitivos. Digo, o sea, sí tenemos que recordar que el negocio del banco es prestar dinero a la mejor tasa posible, ¿no? O sea, ahorita pues habrá algunos que ya han firmado todavía créditos con instituciones bancarias que no hayan disminuido sus tasas de interés. Digo, pero yo lo que creo que vamos a ver en los siguientes 12 meses es una tendencia generalizada de baja de tasas de interés para por lo menos el crédito, los bienes de capital, los créditos hipotecarios, ¿no? Que tenderá, de acuerdo a lo que hemos platicado en la compañía, 6,5, 6,25, 6,70, que es en lo que terminará de acuerdo a lo que estamos estimando, ¿no? Lo cual, pues al final le permite tener a nuestros clientes pues, una tasa competitiva. Yo creo que o sea, por eso es que no lo hemos visto tan de inmediatamente reflejado, o sea, como tú lo comentas, pero sí lo vamos a ver como tendencia generalizada de todas las instituciones bancarias en unos 12 meses. Digo, simplemente
pues todo el mundo va a querer un pedazo del pastel, ¿no? Y además con un mercado comprimido en otros sectores como oficinas, como, o sea, malls, o sea, hoteles, pues van a necesitar colocar el dinero en otro. El consumo, por ejemplo, el consumo de tarjeta de crédito se va a disminuir, entonces van a necesitar colocarlo en otro tipo de vehículos que les permita a ellos, digamos, no perder esa captación de créditos que al final es el negocio del banco, ¿no? La diferencia entre el monto del que ahorra con el monto al que lo prestan, ¿no? Ese spread es lo que les hace ganar dinero, ¿no? Pues muy interesante todo lo que comentas, Federico y Jaume. Yo creo que vamos a volver un poco al tema principal, ¿no? Que es justamente, ¿no? La nueva vocación de algunas zonas en la Ciudad de México. Y justamente tú mencionabas algunas alcaldías puntualmente. Ahora veremos con Jaume si él puede añadir algunas más también. Pero pues eso no dependerá solamente, no de un interés o de un apetito por parte de los constructores, por parte de las desarrolladoras inmobiliarias. Hay ahí detrás también una parte que tiene que ver con políticas públicas necesarias justamente para desarrollar, ¿no? Esos nuevos centros, esas nuevas zonas o esas nuevas vocaciones. Jaume, justamente, ¿qué crees que es lo que sería necesario, ¿no? Actualizar o no sé, Sí, justamente para yo, poder... yo, yo afortunadamente tengo la suerte de poder hablar pues, con muchos desarrolladores como Federico, ¿vale? Y generalmente la pregunta siempre es la misma, es ¿qué te molesta? ¿Qué te pica? ¿Qué te hace la vida un poquito difícil, ¿no? Y generalmente las respuestas siempre van en torno a varios elementos esenciales, ¿no? Por una parte es el concepto de la velocidad de concesión de los permisos y la complejidad de los mismos trámites, ¿no? Eso es algo que generalmente todos los desarrollos inmobiliarios, no solo de Ciudad de México, sino de todo el país, siempre realmente nos dicen que es algo que les impide pues, el desarrollo de sus labores y de sus funciones. Algunos de ellos, no todos, porque muchos utilizan recursos propios, pero el acceso al crédito todavía pues, y fuentes de financiación pues, es un elemento complejo para muchos de ellos, ¿no? Especialmente los pequeños desarrollos inmobiliarios donde tienen que pues, buscar formas de financiación. O todos tienen que buscarla, pero algunos tienen más dificultad a esas formas de financiación. Otros elementos importantes a la hora o que impiden ese desarrollo inmobiliario o que pues, facilitarían que pudiera haber más oferta es ya no es tanto por el lado del desarrollador, sino es más por el concepto de infraestructuras que existen en diferentes terrenos, ¿no? Hablaba antes Federico de disponibilidad de terrenos. Hay terrenos disponibles, pero muchos de ellos pues carecen de la infraestructura necesaria básica para poder construir, y eso pues al final limita las posibilidades y por tanto pues también aumenta el coste básico de empezar a operar, y eso pues, es un elemento importante. Infraestructuras generales no solo de servicios básicos, sino también de transporte, pues eso muchas veces desincentiva a muchos desarrolladores a no verlo muy claro y por tanto no querer invertir, no querer empezar. Y pues otro elemento y probablemente el más importante es muchas veces el elevado precio del suelo, ¿no? Y el uso del suelo que se le da pues hace que haya ciertos elementos restrictivos en pues, la habilidad de construir ciertos niveles, pisos, densidad ocupacional, etcétera, etcétera, y todo eso pues, hace que al final el coste el break-even, el punto de equilibrio del desarrollo para el desarrollador sea mucho más elevado y por tanto pues desincentive pues, el que muchos desarrolladores quieran construir en ciertos terrenos, ¿no? Todo esto son elementos que hacen que muchas veces pues no se atrevan muchas veces a tirarle para adelante. Ha añadido muchos elementos, por tanto pues si desde una perspectiva gubernamental o pues financiera se pudieran pues paliar algunos de estos elementos, pues evidentemente todo eso haría que el desarrollo inmobiliario tuviera un incentivo mucho más grande, tuviera facilidades y eso pues al final lo que comentaba antes Federico, ¿no? Hay una oferta muy limitada comparada con la demanda y por tanto pues al final eso lo que hace es tirar los precios para arriba, ¿no? Si eres capaz de aumentar esa demanda, al final pues el punto de equilibrio se encuentra en un punto más atractivo. De acuerdo, entonces, Federico, que estamos hablando de un problema de planificación y pues digamos que la solución sería la densificación de algunas de esas zonas que comentas. Sí, sí, mira, yo coincido con Jaume, desde la perspectiva o sea, debe existir una correlación entre lo que te permite hacer el uso de suelo y el costo de la tierra. O sea, básicamente lo que ha sucedido con una restricción en la parte de usos de suelo,
por una cuestión de infraestructura, a lo mejor de vocación de la zona o alguna política pública, digamos, de reajuste por un nuevo gobierno que entre, o sea, por el nuevo gobierno que entró o por, digamos, necesidades a lo mejor de agua o de luz, que a lo mejor esa zona no puede pues surtir de manera adecuada, pues digo, entiendo que el uso del suelo quede limitado. Pero hay zonas, digo, que podrían llegar a tener una mayor densificación, una mayor densidad y de algún modo otorgar no nada más ventajas competitivas a la empresa, que al final nosotros somos un vehículo, ¿no? O sea, las empresas somos un vehículo para generar bienestar a través del empleo y a través de los productos que otorgamos a nuestros clientes, ¿no? Yo sobre todo creo que el beneficio tiene que llevárselo la gente, la población, ¿no? Entonces, si tú permites que ciertas vocaciones, o sea, ciertas zonas como Iztapalapa, a lo mejor ciertas zonas como en la alcaldía de Xochimilco, alcaldía Milpalta, tengan como una redensificación y permitan pues recibir cierto tipo de vivienda para que pues la gente disminuya sus tiempos de transporte a lo mejor de 2 horas a 40 minutos o a 1 hora y otorgarles una mejor calidad de vida, podría funcionar. Y eso no nada más en esas alcaldías. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay predios o terrenos que por su tamaño podrían tener una mayor densidad. No te estoy diciendo de que se repitan los errores del pasado, ¿no? Donde se permite hacer torres de 20 pisos en calles donde existen 2 carriles, ¿no? O 3 carriles, ¿no? O que se permitan hacer torres de 60 pisos donde, pues en realidad, todo lo que existe alrededor son puras casas unifamiliares, ¿no? O sea, te estoy diciendo de a lo mejor pasar, normalmente, pues o sea, pasar de una densidad de H4 a una H6 o H8, que yo considero que la ciudad, pues puede absorber de manera rápida y pues poder, digamos, hacer el cambio de infraestructura con la suficiente velocidad para que pues vayamos, digamos, absorbiendo esos nuevos desarrollos que le permitan a esas familias acceder a los servicios y a la ubicación que platicamos anteriormente. Sí creo que las cosas están cambiando, inclusive tuvimos una plática, ¿no? con la doctora Sheinbaum y ella está un poco ya está abierta a otorgar permisos mientras se cumplan con esas especificaciones, ¿no? O sea, no estamos hablando de un desarrollo que no es sustentable, sino de un desarrollo sustentable, un desarrollo ubicado en ciertas áreas donde se permita absorber digamos, esas nuevas unidades habitacionales y que al final, al mismo tiempo, mantengamos ese balance orgánico que requiere pues la mancha urbana para pues mantener esa conectividad y esa calidad de vida a los habitantes que van recibiendo estas nuevas unidades, ¿no? Y luego, pues está el tema, ¿no? Del déficit de vivienda que comentas, ¿no? Pero que está como muy, muy enfocado en algunos segmentos bastante específicos y que no son siempre los que los desarrolladores inmobiliarios están interesados justamente en invertir. ¿Cómo podemos revertir esa tendencia, ¿no? ¿Cómo podemos, por una parte, no, pues, cerrar ese déficit, ¿no? Que existe de vivienda, especialmente, ¿no? De nivel medio, frente a otras que son más atractivas a lo mejor para desarrolladores y constructores? Si me permite, Federico, déjame corregir, bueno, no corregir, pero decir algo. Yo me atrevo a decir que el segmento de vivienda, y luego con eso te dejo, Federico, de vivienda de un perfil medio bajo, no es menos atractivo para el desarrollo inmobiliario, ¿vale? Es igualmente atractivo. El problema es que hay unas condiciones que lo convierten en a lo mejor un poquito menos atractivo. Yo estoy seguro que en los desarrollos inmobiliarios donde haya dinero ellos querrían estar ahí construyendo. El problema es que, pues, oye, en el momento que el uso del suelo se hace muy restrictivo, en el momento que que los terrenos son muy limitados y por tanto aumenta el precio de esos terrenos, hace que toda la construcción posterior sea mucho más difícil llegar a un punto de equilibrio atractivo que pues incentive a los desarrolladores. Pero, ¿me equivoco, Federico? No, no, sin duda. De hecho, coincido 200%. Hasta parecería que estamos en la misma habitación, pero podemos ver que estamos como en distintos lados, ¿eh? Este, Oye, fíjate que coincido. Fíjate que algo que yo creo es que la política pública tiene que estar alineada eh, para generar negocio en ciertas áreas que al final detonen el empleo, ¿no? Eh, Te cuento algo muy, 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 muy de la empresa, ¿no? Tuvimos una reunión con varias personas, o sea, y la doctora Sheinbaum, y ella mencionó en la plática que tuvimos, ¿no? Que ella entendía la necesidad de agilizar los trámites para generar empleo. Me encantó su postura, ¿eh?
O sea, entiende perfecto que, o sea, necesita existir inversión privada para que podamos jalar, o sea, a toda la gente que ahorita, por el momento, por las condiciones actuales, están detenidas, ¿no? Entonces, eso a mí me llenó de muchísima tranquilidad saber que pues la mera de la ciudad entiende perfecto que existe una correlación entre pues las facilidades que otorga el gobierno con la inversión que podamos tener, ¿no? Porque bueno, como tú ya sabes, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con un fondo extranjero, ¿no? Ese fondo extranjero pues a nosotros nos pide resultados, ¿no? Y nos pide, a ver, cada vez que tú vas a meter dinero en un predio, o sea, queremos tener claro de que ese predio nos va a generar dinero, ¿me explico? Y el dinero se genera en tres formas, ¿no? La primera es garantizar que pues, nos van a dar los permisos, ¿no? O sea, garantizar que va a existir un cierto tiempo de tramitología, pero que ese tiempo de tramitología va a estar dentro de control y ajustado a lo que indica la norma, ¿no? Ese es como primer punto. Como segundo punto es quién te va a comprar, ¿no? El mercado está, como ya lo hemos mencionado varias veces, entonces ese lo tenemos resuelto. Y la tercera es, oye, garantizar que pues lo que construyas no va a tener ningún asunto de seguridad estructural ni nos va a generar algún problema a futuro, ¿no? Pues es por eso que nosotros, como lo hemos comentado en otras ocasiones, no aquí, sino en 50 foros distintos, le metemos muchísimo enfoque al desarrollo, al diseño estructural, al diseño arquitectónico, al diseño eléctrico, hidrosanitario. O sea, tenemos un departamento de ingeniería de primer mundo. Imagínate, antes diseñaban plantas petroquímicas, ¿no? Digo, aventándome aquí el comercial, ¿no? Antes diseñaban plantas petroquímicas, ¿no? Ahora hacen departamentos, ¿no? Entonces los hacen con una estructura muy sólida que al final pues da confianza. Entonces lo que nos pide el fondo es nada más entender cómo está alineado el gobierno. Entonces es en lo que nos hemos enfocado. Y sí me llenó de tranquilidad escuchar a la doctora Sheinbaum diciendo eso. Creo que veremos un cambio pronto. Y espero no equivocarme porque de esto dependen miles de empleos, ¿no? Tan solo nosotros, si las condiciones son adecuadas, nosotros podemos llegar a generar 2.500 empleos en los siguientes 12 meses, ¿no? 2.500 empleos son 2.500 familias, 10.000 personas viviendo de una compañía de una forma digna y una forma estable, que al final pues es gente que no va a ir a delinquir, es gente que va a estar recibiendo un salario y que les va a poder llevar comida a su casa y no va a tener que salir a la calle a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, si eso logramos incentivarlo por 200 empresas, imagínate los millones de empleos que podemos generar, ¿no? Incluyendo a la Moody, que la Moody es el mejor catalizador. O sea, porque nosotros lo construimos, pero a través de la Moody vendemos. ¿Sí me explicó? Imagínate, desarrollos con una plataforma increíble que es capaz de ayudarnos a vender. Uf, tenemos todo cerrado para generar, no 2.500, 10.000. Me explicó, o sea, ese es el asunto. Optimista, Federico, me gusta eso. Sí, Jaume, adelante. No, preguntas un poquito qué se puede hacer para garantizar este acceso a la vivienda, ¿no? Un poquito era tu pregunta también, entendía, pues nosotros no te puedo dar las respuestas porque eso pues más es, creo que gente de gobierno y desarrolladores en sí, pero pues nuestra visión un poquito, lo que hemos visto es en los últimos 4 años el inventario de propiedades por debajo de los 2 millones de pesos realmente ha disminuido un 24%. ¿Vale? Por tanto, pues son números importantes comparado con lo que estamos hace 4 o 5 años. Y a la par, el precio de esa vivienda ha aumentado un precio por metro cuadrado un 12%. ¿Vale? Por tanto, todo eso son claras señales de lo que tú comentabas, ¿no? Que hay una clara tendencia hacia la baja en cuanto a vivienda accesible. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, pues un poquito lo que comentaba Federico, hay políticas y programas de gobierno pues, que están intentando lanzar ciertos corredores y promover ciertos corredores inmobiliarios dentro de la Ciudad de México. Algunos de estos corredores, pues, se les obliga a los desarrolladores, y Federico a lo mejor nos puede comentar un poquito más, dar acceso al 30% de la vivienda accesible para alguno de los desarrollos que exista. Y todos son estas iniciativas buenas que pueden ayudar a que esto funcione, pero pues al final lo que tiene que significar es que para gente como Federico u otros desarrolladores pues sea un negocio, ¿no? O sea, si al final todas estas políticas ayudan a que él tenga ese incentivo de pensar, oye, yo puedo dar un retorno atractivo a mis inversores, pues seguro que él le va a meter, porque además Federico es un tipo bien echado para adelante, por lo tanto seguro que lo hace. Pero en el momento que no hay esa certidumbre, esas situaciones de mercado que te pueden hacer pensar que puedes obtener un retorno atractivo, pues al final pues eso es lo que limita mucho la construcción y por tanto pues limita la construcción, también limita el acceso a esa vivienda, ¿no? Por tanto pues al final creo que cualquier esfuerzo que se haga tiene que ir en esta dirección, hacer la vida un poquito más fácil para todos los actores, no solo para los desarrolladores, sino para todos los actores dentro de la industria que puedan hacer pues su trabajo de forma efectiva.
Y luego al hablar muchas veces, ¿no?, de nuevas vocaciones de algunos barrios, en la Ciudad de México en este caso, pero es un fenómeno que sucede pues en todas partes, pues siempre está por ahí el fantasma de la gentrificación, ¿no? Entonces me gustaría saber la opinión de ustedes, ¿no? ¿Podemos cambiar la vocación de ciertos barrios? ¿Podemos mejorar, ¿no?, el nivel de vida en algunas de estas zonas que pues tienen mayor demanda sin pues justamente ser acusados de gentrificación? Federico, ¿quieres tú o doy mi opinión como extranjero? Adelante, por favor, y ahí ya, siempre escucharlos, me encanta, por favor. Mira, yo te puedo dar una opinión muy personal de un tema. Yo soy de Barcelona, soy español, y ahí hay un problema masivo de gentrificación, donde pues barrios emblemáticos del centro de la ciudad, pues debido a este proceso de desarrollo inmobiliario, ya sea en las infraestructuras vecinales, pero también dentro de los propios departamentos de desarrollos, ha llevado pues a un proceso masivo de éxodo de los habitantes tradicionales de esas colonias o de esos vecindarios que existen, a pues tenerse que ir a la periferia, porque pues evidentemente el desarrollo inmobiliario ha llevado a un punto que hace que pues los precios de la propiedad suban. Por tanto, si suben los precios de la propiedad, también suben las rentas, y por tanto pues personas que llevaban pues 20, 30 años viviendo en esos sitios se han tenido que ir. Y eso es un proceso habitual, ¿vale? Acelerado en estos últimos años por plataformas como Airbnb en ciudades pues turísticas, y México pues es una ciudad donde atrae a mucho turismo. Por tanto, creo que este proceso de desarrollo inmobiliario que cambia la fisonomía y la naturaleza de ciertas colonias aquí en Ciudad de México es un proceso natural que tiene que pasar y pasará, porque pues oye, cada ciertos años las vecindades pues se van actualizando, ya sea con más servicios o dentro de los mismos edificios, pues se van actualizando, y eso pues lleva a reajustes en el precio de la vivienda, y es un proceso natural. ¿Cómo se puede evitar? Pues es complicado, ¿no? Porque al final, pues oye, en una economía de libre mercado, pues el propietario de esa vivienda quiere intentar sacar el máximo rendimiento de esa propiedad, y por tanto, pues limitar eso, o limitar, como se ha hecho en otros países, por ejemplo, como se ha hecho en Barcelona, con limitando los precios de la renta, pues es complicado, porque sí ayuda pues a las personas que viven ahí a que puedan continuar viviendo en sus barrios tradicionalmente, pero a la vez pues también desincentiva el desarrollo inmobiliario, ¿no? Porque pues si yo sé que no voy a poder recuperar la inversión porque voy a invertir pues tal vez X miles de dólares o de pesos en rehabilitar pues un edificio o rehabilitar mi propio apartamento, ¿no? Por tanto, es un elemento complicado, es un elemento que estamos viendo en muchos países que está sucediendo, especialmente en colonias históricas, ¿no? Aquí en México un claro ejemplo de eso es el centro histórico, y probablemente vaya a pasar, y es complicado pues implementar políticas que eviten eso, porque pues al final también lo que hace eso es incentivar o desincentivar la inversión y el desarrollo inmobiliario, y por tanto pues hacer que se pierdan trabajos y muchas cosas. Pues mira, yo coincido también con lo que dice Yauma. Fíjate que a mí, hablando un poquito de este tema de, digamos, el dinamismo que existe en las ciudades, en las urbes, recuerdo, me tocó ver hace unos años al señor Di Blasio, que fue el alcalde de Nueva York, de viva voz, y contaba cómo las ciudades como seres vivientes se van adaptando, ¿no? A esas nuevas condiciones, ¿no? Entonces vamos a pensar, ¿no? Yo creo que sí, el cambio de vocación siempre existirá, o sea, no ahorita, sino siempre existirá en algunas zonas, pues esa tendencia a que ese barrio específico, pues se vuelva más denso, o se vuelva más restaurantero, o se vuelva más hotelero, y eso existe, y eso es imposible de detenerlo, es libre mercado, como lo comenta Jauma. Pero lo que sí creo que nosotros podemos hacer con política pública inteligente, una política, digamos, de desarrollo urbano alineada con estos intereses que tiene la ciudad, pues podría ser básicamente, pues si sabes que la gente que está viviendo en esas zonas, que están teniendo ese cambio de fachada, ese cambio de vocación, o esa mayor demanda, ¿no? Para vivienda nueva, pues que le des chance a la gente que vive ahí de cambiarse a una zona cercana, pues donde existan cierto tipo de oportunidades, pues a un mejor precio. Entonces el asunto es entender que la dinámica de la ciudad, pues no la puedes parar, pero sí puedes crear políticas que permitan absorber, digamos, esos impactos, esos cambios que llegan
con ese proceso de movimiento, de ese dinamismo que es la naturaleza de una ciudad, sobre todo, pues que tiene la cantidad de millones de personas que tiene la nuestra, ¿no? O sea, la Ciudad de México, o sea, solita tiene entre 8 y 9 millones de habitantes solita. Pero si tomamos todo el área metropolitana, estamos hablando de 27, entre 27 y 28 millones. O sea, somos una de las urbes más pobladas del mundo, ¿no? Entonces, pues digo, si entendemos que ese dinamismo no se detendrá, pues solamente lo que tendríamos que hacer es pensar, vamos a pensar en la Condesa, por decir algo, ¿no? Que la gente de la Condesa, pues que al final, por todos los cambios que han existido, la gente de Polanco, por todos los cambios que han existido, pues tenga dónde irse a vivir, ¿no? O sea, para que viva de una manera con calidad de vida, con la misma calidad de vida que tenía. Y tú vas ayudando y dando salida a la gente, ¿no? A la población. Es básicamente eso. Yo creo que lo que falta es nada más esa toma de decisiones clara, que creo que con este gobierno lo vamos a lograr. Al final, pues, es la primera vez que tenemos un gobierno guiado por una científica, ¿no? Que al final, pues, es una persona de datos duros, ¿no? O sea, entonces, pues, creo que ese análisis ya si no es que ya lo hizo, lo está haciendo, ¿no? Entonces digo, la verdad es que me estoy aventurando a decir algo que no sé, pero es un asunto nada más de entender el dinamismo de la ciudad y que la vocación de las zonas será siempre dinámica, ¿no? Ese es el asunto. Ujú. Y bueno, yo creo que hemos tocado varios temas y que de pronto al ponerlos, ¿no? Al ponerlos juntos, pues la nueva necesidad, ¿no? O, digamos los cambios en la manera de trabajar, de desplazarnos, etcétera. Una prioridad, pues mucho más grande que antes en los temas de salud, pero ¿dónde queda la inclusión, no? Entonces, justamente esas zonas, ¿no? Que pues tienen todas esas ventajas, incluida la plusvalía, que eso pues de cara a un inversionista pues es muy interesante, pero hay gente que solo simplemente busca un lugar para vivir. Pues, ¿cómo podemos realmente impulsar, ¿no? Pues, como decíamos, ¿no? Un acceso a una vivienda asequible y que estas zonas se vuelvan también, pues, un poco más inclusivas. Federico. Mira, pues yo creo que va un poco en línea con lo que platicábamos anteriormente, ¿no? O sea, yo creo que es un asunto de política pública, ¿no? Sí creo que la inclusión debe ser la base de la toma de decisiones, ¿no? O sea, no podemos seguir siendo una ciudad de extremos, ¿no? No podemos seguir siendo una ciudad donde existan zonas donde, pues sean lo más exclusivo y zonas que realmente tengan acceso a pocos servicios, ¿no? Entonces, de primera instancia, creo que o sea, con una buena política pública, un buen programa de desarrollo urbano, o sea, nosotros podríamos llegar a ese resultado, ¿no? De decidir, a ver, mira, esta zona la vamos a dedicar para vivienda asequible. Y para tener vivienda asequible, ¿qué es lo que necesita el inversionista? Requiere densidad. Para tener densidad, ¿qué se necesita? Se requiere infraestructura hidráulica, infraestructura eléctrica, infraestructura, o sea, vial, infraestructura de transporte público, etcétera, etcétera. Y tú dices, a lo mejor estos 2 kilómetros cuadrados que nosotros vamos a hacer, vamos a mejorar, ya sea en densidad de uso de suelo, con todos los factores que menciono de servicios, pues es la que se empieza a asignar a desarrolladores para empezar a otorgar esas viviendas que la gente necesita, ¿no? Y si tú otorgas la densidad, básicamente es un asunto de números, ¿no? A mayor densidad, pues tú el precio puedes bajarlo. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor en lugar de estar vendiendo 10 unidades, estás vendiendo 200, ¿no? Y puedes otorgar un precio mucho más competitivo, economías de escala, y además otorgar ese valor, digamos, de mayor densidad de uso de suelo al consumidor final. Es un asunto nada más de ir planeando de la mano con la gente que toma decisiones sobre qué zonas podrían ser, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú llegaras con una persona que vive en la periferia, ¿no? Y que, insisto, le toma 2 horas llegar a su trabajo o 2 horas llegar al punto donde está el sustento de su familia, ¿no? Y que llegaras y le dijeras, mira, yo te voy a ofrecer una vivienda competitiva a un precio asequible, con un crédito bancario, digamos, competitivo, y en lugar de hacer las 2 horas de transporte, vas a hacer 45 minutos porque el metro está en la esquina y porque tienes una base de peceros que está a 3 cuadras de tu casa. Y además, te voy a decir, tienes parque, tienes una panadería en la esquina, tienes 3 Oxxos, un 7-Eleven,
discúlpenme por este comercial, ¿no? Pero tenemos todos esos centros, esas tiendas esas tiendas que abastecen, digamos, los barrios, ¿no? Entonces, al final, pues es una opción que nadie va a poder, o sea, nadie se resistirá y nadie rechazará, ¿no? El asunto es que para llegar a eso, lo que tienes que entender es que yo he visto terrenos, de verdad, me han ofrecido terrenos de 5,000 metros con una densidad tan baja que de verdad el precio de compra es de risa, número uno. Y dos, el costo de desarrollo no da. Déjame de entender, ¿estás sugiriendo que para mejorar eso una de las formas de hacerlo es cambiar o ajustar en ciertas situaciones el uso del suelo de cada uno de los terrenos? Sí, tienes que densificar, yo creo, en algunas zonas. De hecho, creo que nuestra vocación, yo ahorita estoy yo en un piso, en una torre, ¿no? Y estoy viendo, o sea, siempre veo unos cuantos edificios arriba de 20 pisos y veo una ciudad muy, muy chaparra. Este modelo que te digo, perdón que vuelva al gobernador Di Blasio, a mí el modelo neoyorquino me fascina, ¿no? El cómo la infraestructura pública y los bienes privados se entrelazan de tal forma que se comparten. ¿Me explico? Tú puedes salir de tu edificio en Manhattan y tomar el metro que está abajo de tu casa. ¿Me explico? O sea, y regresas y te bajas de tu metro y te vas a tu departamento. Yo creo que eso es algo que nosotros podríamos hacer como ciudad. Creo que es una ciudad que tiene la posibilidad de hacerlo, por lo menos en la parte del valle. Es plana completamente. Y básicamente lo que necesitamos es esos mecanismos que permitan la interacción entre la inversión privada y, digamos, toda la infraestructura pública. Entonces, sí creo que parte del problema que tenemos es que la densidad que tenemos en muchas de las zonas es muy baja, y eso lleva a que exista gente que, aprovechando mecanismos que no son los adecuados, pueda hacer una torre de 25 o 30 niveles en zonas que no tienen esa vocación. ¿Me explico? Sin embargo, si tú haces un programa urbano que te permita tener una densidad adecuada, te estoy diciendo, a lo mejor en lugar de 4 niveles, 6 u 8, o sea, algo aceptable, pues, algo razonable, pues te llevaría a que pues tú tengas la posibilidad de otorgar un mayor número de viviendas a un precio más asequible, y la tierra que tú compres pues tendrá un valor adecuado, costo por vivienda, ¿no? A la hora de hacerlo, ¿no? Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final de esta sesión, pero no me gustaría terminar sin tocar un tema que justamente tú introducías al principio de la charla, y es la redefinición del producto, ¿no? ¿Cómo estás tú como constructor redefiniendo tu producto y qué estás viendo tú, Jaume, por la parte de la demanda, ¿no? Federico, adelante. No, pero por favor, tú eres el experto en esto. Tú traes todos los números, maestro. Yeah. Tú traes todas las estadísticas. Mira, pues bueno, nosotros básicamente hemos visto, por lo menos en la parte del producto del lugar que habitas, hemos visto cambios en la tendencia, en las preferencias de nuestro consumidor, ¿no? La primera de ellas es qué tipo de infraestructura le estás otorgando para que tenga un internet de alta velocidad, ¿no? Estamos hablando de un tema que parece pues algo muy simple o muy sencillo, pero la forma en la que tú interconectas, digamos, cada unidad habitacional, pues tiene que ser hecha con material de fibra de vidrio o, pues digamos, antenas replicadoras de alta calidad. O sea, ¿de qué manera tú puedes hacer llegar un internet de calidad a estas casas, ¿no? Digo yo, como no nos ha pasado en esta, ¿no? Pero en ocasiones estás en una plática y de pronto empieza a hablar en la parte más interesante, se borra y se acabó, ¿sí me explicó? O sea, entonces, ¿de qué manera tú puedes otorgarle a la gente esa posibilidad de tener un internet de buena calidad en su casa? Dos, mira, mucha gente dice que son las amenidades lo que hace que una persona compre. Yo creo que no. Yo creo que lo que tienes que hacer es otorgar la posibilidad de que la persona, en lugar de tener la alberca en su edificio, pues esté cerca de un gimnasio que tenga una alberca, así se ahorra el costo de mantenimiento, por cierto, que si quiere ir a correr tenga un parque cerca, que si quiere, pues no sé, ir a un club de esparcimiento también se encuentre cerca, que si quiere ir al supermercado pueda tenerlo cerca. Yo creo que ese es como el punto de partida, ¿no? En dónde está ubicado. Hablando, pero regresando al tema de cómo están por dentro las unidades, o sea, por ejemplo, nunca habíamos tenido claro de que, pues a la hora de estar encerrados, pues quieres tener cierto contacto con la realidad, ¿no? Hay departamentos que ni siquiera tienen un balcón, pues,
explicó? Esa es una de las tendencias que iremos viendo poco a poco de que los consumidores te dicen, oye, ¿dónde está mi balcón? ¿No? Oye, ¿dónde está mi oficina o mi área, mi espacio privado como para poder tener una reunión home office? ¿No? Oye, ¿dónde está el área donde puedo convivir con los niños, pero que al mismo tiempo, si me entra una llamada y tengo que atenderla, pues no me entre el ruido de la calle? Estamos hablando de aislamientos acústicos, estamos hablando de aislamientos térmicos, o sea, elementos que lo hagan mucho más vivible para la persona que está ahí. Oye, jamás habías pensado que tu recámara debería ser un poquito más grande, ¿no? Nunca lo habías pensado, ¿sí me explico? O sea, y hasta que te encuentras encerrado entre cuatro paredes con una ventana de 2x2, dices, oye, no me había dado cuenta que mi recámara es muy pequeña, ¿me explico? O sea, recámaras un poquito más grandes, más habitables, iluminación natural. La iluminación natural es la base también, ¿no? O sea, muchos departamentos que no tienen iluminación natural, ¿no? O ventilación natural para los baños. Imagínate, estás ahí, están 3, 4 personas encerradas con un baño que no tiene ventilación natural, pues imagínate nada más el caos que es eso, ¿no? Son elementos que iremos viendo que se irían incorporando en, digamos, en las preferencias del consumidor, que pues bueno, nosotros hemos empezado a notar. Yo creo que Jaume trae todo el big picture de los números, ¿no? Pero es lo que nosotros hemos empezado a ver, ¿no? Sí, está muy lineado. Nosotros hemos visto en cuanto a tendencias de búsqueda que se centran en tres aspectos, ¿no? Uno de ellos es en buscar vivienda que permita crear espacios de diferentes ambientes. Es decir, oye, pues necesitamos ahora Federico del espacio de la oficina para poder trabajar, ¿no? Se busca sitios donde se pueda crear ese espacio, ¿vale? Y que puedas disfrutar de esos ambientes. Evidentemente, pues eso muchas veces a lo mejor significa, pues bueno, tener que sacrificar un poquito, no metraje total, porque el metraje tiene que ser igual o superior, estamos viendo, pero sí ser capaz de que ese metraje esté muy bien aprovechado, ¿vale? Por tanto, un tema importante es la gente busca vivienda que le permita crear diferentes espacios, ¿no? Jugar y ver, pues oye, pues ahora voy a pasar mucho más tiempo en casa, ¿cómo puedo hacerlo? Dos, hemos visto una tendencia en torno a buscar, especialmente no hay tanta búsqueda de desarrollos masivos, ¿no? Antes era muy tradicional, ¿no? 25 pisos, tampoco no hay muchos, ¿no? Pero este tipo de desarrollos eran desarrollos muy atractivos, ¿no? A día de hoy, con el tema del COVID, no sé si es un tema coyuntural y puntual y luego va a volver a cambiar, pero pues hemos visto un poquito de descenso de búsquedas en este entorno y lo atribuimos, no sabemos, pero lo atribuimos a un tema de decir, oye, no quiero compartir la alberca con 50 departamentos más, no quiero subir en el elevador con 15 personas más, ¿vale? Por tanto, muchas veces se busca este entorno, este desarrollo inmobiliario un poquito más privado, más íntimo, ¿no? Al final, si está bien diseñado, pues oye, las infraestructuras comunes deberían ser proporcionales a las personas que van a estar habitando ahí, pero muchas veces pues hay esa percepción de que un desarrollo más pequeño con 4 o 5 departamentos pues es mucho más difícil que tengas este tipo de contacto que ahora muchas veces se está evitando. Y tercer elemento importante en cuanto a la demanda en sí de las unidades es los materiales y la calidad, ¿no? Hablaba hace unos minutos, Federico, sobre que la gente, pues si le pones un material de mejor acabado, mejores pisos, mejor todo, pues al final la gente lo valora y ahora se han dado cuenta muchas veces pues que hoy estoy en casa y oigo a la suegra que está al lado, oigo al vecino de al lado y todo eso son cosas pues que a día de hoy se empiezan a valorar un poquito más, ¿no? Muchas veces he pensado, no, a veces solo vivo en mi casa y el fin de semana pues oye, paso el mínimo tiempo posible, ¿no? Y el cambiar este dinamismo nos ha obligado pues a también a reconfigurar o recuestionarnos pues ciertos elementos no de calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues buenos equipamientos de aislamiento, de que te sientas cómodo, que te gusten los acabados, etcétera, etcétera. Cada vez más estamos viendo que búsquedas en una misma zona, departamentos con un precio por metro cuadrado superior a otros, cada vez son más buscados, ¿no? Antes se buscaba mucho, oye, dentro de la misma zona, el precio por metro cuadrado menor, que vale, por tanto, pues que me permita tener, oye, algo bueno en algo regular en una buena zona. Ahora estamos empezando a ver más que la gente está buscando, oye, pues no me importa buscar esto que tenga un precio por metro cuadrado un poquito superior, porque sé que al final pues lo voy a tener que disfrutar, ¿no? Y estas son las tres tendencias principales que hemos observado en cuanto a búsquedas en sí de particulares dentro de los departamentos. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este espacio. Federico Cerdas, cofundador de Global Businesses Inc. y Cobra Development Fund, y Jaume Molet, fundador
de la Moody, pues les agradezco muchísimo haber compartido con nosotros durante esta hora, pues todas las claves, ¿no? De lo que viene en cuanto a tendencias y demanda en el sector inmobiliario en la Ciudad de México. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por haber seguido este espacio. Los invito a que sigan consultando todo el contenido que tenemos en Expansión Summit. Me despido, soy Eladio González.